La pregunta del millón: ¿cómo aprender y estudiar aperturas? ¿Cómo es posible que jugadores se acuerden de más de 30 jugadas de memoria? ¿Dónde puedo aprender a hacer algo así? En este vídeo os voy a explicar cómo haría yo si fuera un principiante o un aficionado que buscase aprender una o varias aperturas, y os voy a decir paso a paso el procedimiento que seguiría. Así que ¡vamos a ello! En primer lugar, tengo que decir que hay muchísimo contenido sobre aperturas en internet, pero realmente es como un océano donde es difícil navegar para encontrar justamente la variante que queremos aprender. En el primer lugar, yo lo que haría es buscar contenido educativo, ya sea en canales de YouTube o en algún blog. Por ejemplo, podemos buscar en YouTube una lista de reproducción de nuestra apertura favorita, sea el sistema Cole, sea un ataque indio de rey, sea una holandesa, sea un peón a E4, el gambito de rey, cualquier apertura realmente seguro se puede encontrar en YouTube. Si tenéis además una lista de reproducción, os va a ayudar muchísimo porque seguramente tengáis mucho contenido de la misma apertura. Ahora, una vez hayamos investigado un poquito sobre nuestra apertura favorita, veamos qué nos gusta y queremos saber algo más de esta apertura en concreto, lo que tenemos que hacer es irnos a lichess.org, una plataforma que está realmente bien para el estudio, ya sea de aperturas, el entrenamiento o jugar partidas en línea. Bien, en lichess.org tenemos varias maneras de aprender aperturas. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña de herramientas y aperturas. Fijaos que aquí ya tenemos un montonazo de diferentes aperturas y defensas. Imaginad que nosotros queremos aprender la apertura italiana. Bien, yo buscaría aquí la italiana. Por ejemplo, Italian Game. Aquí podemos ver que ya es la posición típica de la italiana. Bien, al pinchar en ella nos explica un poquito de qué va esta variante, unas estadísticas, pero esto está realmente bien. El explorador de aperturas. Fijaos, llegamos a este tablero de análisis donde podemos ver las diferentes variantes que puede jugar nuestro rival y además el porcentaje de victoria de cada una de ellas. Esto es bastante importante porque nos dice cuán posible es que podamos ganar una partida gracias a utilizar una variante u otra. Realmente no es tanto así, pero sí nos da una idea de lo fácil que es jugar la apertura. Por ejemplo, aquí vemos que si nos hacen una jugada como D6, tiene solamente un 26% de victoria el negro, y si nos hacen una variante como H6, tiene algo más de porcentaje. Bueno, esto es algo que podemos tener en mente siempre a la hora de elegir una variante u otra. Por ejemplo, si las negras nos juegan alfil C5, vemos que C3 tiene un 27, que enroque corto tiene un 29, etc. Además, aquí podemos activar el módulo de análisis, que nos dice quién tiene ventaja en la posición. Y no solo eso, jaquetones, fijaos en la parte izquierda. Si volvemos hacia atrás, desde la primera jugada, al hacer E4, nos está explicando aquí, eso sí, en inglés, se puede traducir sin problema, de lo que va la apertura, el origen, etc. Si ponemos la jugada E5, nos vuelve a explicar las variantes más habituales, en este caso por parte de las blancas, caballo F3, ahora tras caballo C6, vemos que hay alfil B5, la apertura española, alfil C4, etc. Al irnos adentrando más y más en la apertura, nos va explicando cómo proceder, cuáles son las alternativas de nuestro rival, y es algo realmente útil que tenemos que utilizar si queremos aprender a aperturas. ¿Cómo haría entonces un jugador experimentado para construir un repertorio de aperturas? ¿Qué se llama? Pues bien, aquí veríamos las variantes más posibles por parte de nuestros rivales. Por ejemplo, alfil C5. Vamos viendo aquí con la ayuda del módulo de análisis. Hay que decir, para aquello que no sepa cómo funciona bien, cuando esto da un más delante del número, significa que es ventaja blanca. En este caso 0.2 es una ventaja muy pequeña, microscópica. Digamos que un punto sería como el valor de un peón. Si tenemos un peón de ventaja limpio nos daría +1, y si tenemos un peón de desventaja nos daría -1. Siempre que aparezca aquí un menos sería ventaja negra. Por ejemplo, si hacemos una jugada muy mala en esta posición, por ejemplo rey E2, fijaos que ahora pasa a -0,9 y ya sería
ventaja de las negras. Por lo tanto, nos ayuda el módulo de análisis y nos ayuda pues este estudio de variantes. Aquí vemos que C3 es la más jugada, después haríamos caballo F6, aprenderíamos que D3 se puede jugar, que D4 también, veríamos cada una de ellas y elegiríamos una de las variantes. Vale, esto sirve mucho para estudiar, pero después, ¿cómo podemos recordar todo lo que hemos hecho? Pues bien, tendríamos que irnos aquí a aprender, estudiar y aquí darle a este más en verde que tenemos para crear un estudio. Por ejemplo, vamos a poner estudio de la italiana. Vale, le damos a comenzar y ya tenemos nuestro capítulo creado de la italiana. Ahora aquí es donde vamos a utilizar esta herramienta para analizar todas las variantes posibles. Vamos a llegar a la posición que estábamos, alfil C4, alfil C5, C3 por parte de las blancas y ahora, por ejemplo, tras caballo F6, D3 o D4. Aquí es donde estamos. Lo bueno de esto es que se va a quedar guardado, se nos va a quedar este estudio de la italiana y lo vamos a poder repasar cuando queramos. Por ejemplo, iríamos avanzando en la línea, D3 por parte de las blancas, aquí analizaríamos D6, cuando analicemos D6 tenemos que volver a esta misma posición para analizar A6. Después tendríamos que analizar enroque corto, etc. Las aperturas realmente se pueden estudiar hasta donde uno quiera y se pueden complicar, añadir variantes, subvariantes y se puede hacer prácticamente infinito. Mi recomendación es que si estáis empezando pongáis las variantes que se hacen en más de un 15% de las ocasiones. Por ejemplo, podríamos filtrar aquí con esta herramienta, podríamos poner el elo de liches y el rango donde nos encontramos nosotros. Si estamos en el rango de 1000 al 1200 de elo, quitaríamos todo esto porque realmente no vamos a jugar partidas con todos ellos y veríamos qué nos hacen nuestros rivales de forma más habitual. Aquí vemos que enroque corto, D6, H6, caballo G4 es una opción también que realmente es bastante mala. Fijaos que caballo G4, ahora vemos que el módulo de análisis nos da 2.2 de ventaja. Si tuviéramos esto en nuestro estudio de variantes, sabríamos que con D4 nos quedaríamos en una gran posición. Si hiciéramos esto con todas las posibilidades del negro, siempre nos quedaríamos en una muy buena posición de apertura. Una vez analizada al completo esta variante, podríamos llamar al capítulo variante con alfil C5 y podríamos añadir un nuevo capítulo en el que sería variante con caballo F6. Vendríamos aquí y ahora E4, E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil C4, otra gran variante en este caso sería caballo F6. Sería como otro bloque diferente. Lo podríamos analizar aquí y veríamos que tras caballo F6 las líneas principales son caballo G5 o D3. Tendríamos que ver cada una de ellas y elegir según la que más nos guste, la que más fácil nos parezca de jugar, etc. Las dos son perfectamente jugables. Cuando hiciéramos todo este proceso con la italiana ya tendríamos un estudio completo con todas las posibilidades de nuestro rival. Y no solo eso, podríamos complementarlo con otra herramienta más de liches, dándole aquí a aprender y a estudiar. Fijaos que aquí tenemos un montón de estudios de todo tipo de táctica, estrategia, aperturas, etc. Si por ejemplo buscamos aquí italiana o vamos a buscarlo en este caso en inglés, Italian, vamos a tener un montón de estudios donde vamos a aprender de otros ajedrecistas que han hecho un estudio para enseñar la apertura. Fijaos que aquí tenemos un montón de variantes y podemos aprender de forma interactiva. Por ejemplo, E4, E5 nos dice caballo F3, caballo C6, alfil C4, etc. Y nos iría guiando para aprendernos esta apertura. Podríamos saltar de un estudio a otro. Fijaos que hay muchísimos. Aquí, por ejemplo, también tenéis algunas trampas de la italiana, etc. Así, de esta forma, de manera completamente gratuita, podríamos aprender y mejorar en aperturas. Recapitulamos, en herramientas podríamos ir a la pestaña de aperturas, buscar nuestra apertura y empezar a aprender. Por ejemplo, aquí vemos el gambito de dama, bueno, las aperturas con D4, de nuevo, explorador de aperturas, aquí tenemos una explicación y aquí la herramienta de la biblioteca de aperturas de liches. Otra herramienta que tenemos que tener en cuenta es la
la de aprender e estudiar, crear nuestro propio estudio o bien ver otros estudios de otros ajedrecistas que nos puedan guiar con la apertura. Hasta aquí todo bien, podríamos aprender aperturas, pero entiendo que para muchos de vosotros debe ser complicado encontrar la variante exacta que nos encaje en nuestro repertorio. Por eso creé Chess Enigma, para tener un sitio donde poder aprender aperturas de forma estructurada, ordenada, y que podáis aprender desde las líneas principales hasta los truquitos, jugadas importantes, etc. ¿Cómo es? Os lo voy a enseñar. En Chess Enigma dividimos el aprendizaje en 3 bloques: lecciones, entrenamiento y recursos. Vamos a la de lecciones, que es la principal. Aquí estamos viendo que tenemos todas las lecciones, en este caso 11 capítulos, donde podemos aprender primero con un vídeo en el que, pues en este caso en 14 minutos y medio, vamos a ver la variante principal con alfil e7. Aquí veremos todas las opciones que tienen las negras, etc. Después de esto iremos al estudio, donde tendremos un tablero donde repasar todo lo que hemos visto, de 4 de 5, en concreto la variante, como decíamos, con alfil e7, ya sea con c5 previo o directamente con alfil e7. Ahora esta es una de las líneas principales, veremos que con enroque, dama e2, etc. vamos a llegar a una posición muy interesante de blancas. Aquí sería para repasarlo todo y después tendríamos el entrenamiento para que tú lo pusieras en práctica. Ahora hemos visto que caballo f3, e3, el sistema cole tradicional con alfil d3, llegamos con una serie de explicaciones, tras c5 muy importante la jugada c3, caballo bd2, etc. Aquí vamos a ver si no fallo, jaquetones, enroque corto, y aquí creo que es dama e2 para después de por c5 y e4 o e4 directamente, etcétera. Siguiente, posibles respuestas del negro y veríamos cada una de ellas. No solo eso, también tendríamos la parte de jugadas importantes para repasar cuáles son esas que tenemos que recordar sí o sí o nos vamos a quedar mal. Por ejemplo, tras c5, si hiciéramos caballo d2 sería un error grave porque las negras harían c4. Esta jugada la tenemos que recordar y c3 sería el movimiento correcto. En este caso, tras a6, vamos a ver si recuerdo, caballo e5 creo que es, bien, correcto, etcétera. Después tenemos la parte de truquitos, que son esas jugadas, esos momentos clave que nos pueden hacer ganar la partida por la vía rápida. Algunos de ellos son como entrenamiento y otros de ellos son más complicados, como este que no recuerdo del todo bien. Supongo que alfil por e7, no, caballo por f7, ahora he visto el truquito. Tras rey por f7, dama por e6 y alfil por h7 amenazamos jaque mate en g8, lo evitan las negras y ahora sí, dama g8. Por eso hay que entrenarlos de vez en cuando. Así es como pensamos que vais a aprender las aperturas de manera más eficiente. Primero viendo un vídeo explicativo, después repasándolo en tablero y después poniéndolo en práctica vosotros mismos, ya sea con la variante principal o con las jugadas importantes y los truquitos. Como os decía, se puede aprender aperturas con todas esas herramientas gratuitas que hemos visto, las listas de reproducción de YouTube, la herramienta de explorador de aperturas de Lichess, los estudios interactivos, etc. Podéis aprender cualquier apertura prácticamente. Solo si estáis ya en un paso más avanzado y queréis aprender una apertura de una forma un poquito más profesional y estructurada, ahí sí se os recomiendo pues un curso donde tengáis ya todos los análisis hechos por un experto en esa apertura en concreto, que ha elegido todas las variantes para vosotros y que os va a ser más fáciles de asimilar. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica, que empecéis a aprender aperturas y que ganéis muchas partidas. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Suscríbete. Ve al siguiente vídeo.